En el día del juicio, ¿serás culpable o inocente? La Biblia dice en Romanos 14:10 que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. En Apocalipsis 14:7 dice, porque la hora de su juicio ha llegado. En Apocalipsis 20, versículos 11 al 15, dice la palabra, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 11:18 dice, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. La palabra de Dios nos dice que llegará el día cuando seremos juzgados por todas nuestras obras, y Dios no dará por inocente al culpable. Cuando estés delante del Señor y seas juzgado por tus obras, por tus pensamientos, por tus acciones, por lo más íntimo que hay en tu corazón, ¿serás culpable o serás inocente? Hablar de este tema no es agradable. Muchos tapan sus oídos para no escuchar, evitan escuchar. Y yo quiero hoy contarte una historia que encontramos en el libro de los Hechos. Un momento en el cual Pablo tuvo que compadecer ante el tribunal de Félix. Aunque él era inocente, fue llevado para ser juzgado por su fe, por la fe en Jesucristo, porque él predicaba a Jesucristo y el resto de judíos le odiaban por este mensaje y lo querían matar. Por esta causa fue llevado injustamente ante el tribunal de Félix, en donde tuvo que compadecer y demostrar su inocencia. Félix era el gobernador de Cesarea, y aunque él estaba para juzgar a Pablo, quiso escuchar el mensaje que él predicaba acerca de Jesucristo. Y dice en el libro de los Hechos, capítulo 24, versículo 25, que al disertar Pablo acerca de la justicia y del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, vete ahora, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. El mensaje que Pablo predicaba hablaba de justicia, de dominio propio y del juicio venidero, lo cual a Félix le espantó. ¿Por qué le espantó? Porque la vida de Félix era una vida desordenada. Él estaba como juez de la nación, pero su vida era una vida de desórdenes sexuales. Era un hombre que buscaba las ganancias deshonestas, aceptaba los sobornos, tenía relaciones ilícitas aparte de su esposa. Por eso cuando Pablo le habla de vivir justamente, de practicar la justicia, de ser una persona bondadosa, piadosa, y de tener dominio propio sobre los apetitos de la carne, no ser arrastrado por los pecados. Y cuando le mencionó sobre el ser juzgados en el juicio venidero, Félix fue acusado por su propia conciencia. Su propia conciencia le hizo ver su calidad de hombre perverso, pecador. Y él sabía que él era culpable. Y de ser el juez de Pablo, pasó a mirarse a sí mismo, siendo juzgado ante el tribunal de Dios, y tuvo miedo. Por eso evitó hablar, por eso ya no quiso seguir escuchando. Detuvo el mensaje y dijo, lo escucharé en otra ocasión. ¿Qué haces tú cuando alguien quiere hablarte al respecto? ¿Qué haces tú cuando alguien te confronta con tu pecado y te dice que necesitas cambiar y volverte al Señor, que necesitas arrepentirte? ¿Qué es lo que tú haces? ¿Escuchas con agrado o evitas escuchar?
prefieres ignorar el tema, pensando que con eso te librarás del juicio venidero. Prefieres no pensar al respecto, pero eso no va a evitar que llegue el día en el que tengas que compadecer delante de tu Creador. Dice la Biblia que viene el día cuando muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Porque viene el día en que todos vamos a resucitar, todos los que estemos muertos resucitaremos, tanto justos como injustos, y cada uno va a ser juzgado delante de Dios por sus obras. Y si estás confiando en algunas cuantas buenas obras que hayas hecho y con eso vas a recibir la salvación y la vida eterna, déjame decirte que estás equivocado. Gálatas capítulo 2 versículo 16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Qué es entonces lo que nos justifica delante de Dios? ¿Cómo podemos presentarnos delante de Dios inocentes y sin culpa? Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También la carta a los Efesios dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, no es por obras, para que nadie se gloríe. Esto es un don de Dios, esto es un regalo que Dios te da por creer en Jesucristo. La salvación, el que tú seas declarado inocente en el día del juicio, tiene que ver con que Dios quite tu culpa aquí en la tierra, y tus pecados tienen que ser lavados por medio de la sangre de Cristo Jesús. Por eso es necesario poner nuestra fe en Jesucristo, que el sacrificio que Jesucristo ofreció una vez y para siempre en la cruz del Calvario es suficiente para perdonar tus pecados, los míos y de toda la humanidad en todos los tiempos. Esto es un acto de fe. Por eso nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios. La manera de entrar en paz con Dios es a través de la fe en la sangre del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, para que el día cuando tengamos que compadecer ante su tribunal, ante su trono, seamos hallados inocentes. Alguien tiene que pagar por tus culpas. Y si no recibes el sacrificio que Jesús hizo por ti en la cruz del Calvario, tú deberás pagar por tus pecados. Y no bastará una eternidad para que pagues por tus pecados. Será eternamente tu castigo. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Por eso Dios ha enviado que se predique el evangelio, que se llame a los hombres al arrepentimiento, que se vuelvan a Dios, que se arrepientan de sus pecados, que sepan que un día serán juzgados por sus obras. Apocalipsis 14:7 dice: porque la hora de su juicio ha llegado, y aquel momento no podrá ser evitado. Cuando estés muerto, ya no podrás gobernarte solo, ya no tendrás libre albedrío, ya no podrás decidir qué es lo que quieres hacer. Cuando estés muerto, tú serás llevado a tu propio juicio y no podrás evitarlo. Serás como un bebé cuando nace, que depende de los médicos y de sus padres. Un bebé no puede decidir por sí mismo, otros deciden por él. Solo que la diferencia es que el bebé cuando nace no tiene un pasado que lo acuse o que lo defienda. No ha hecho ni bien ni mal. Llegó a este mundo limpio, sin conciencia de pecado. Cuando mueras, llevarás las obras que hiciste. Tu propia mente te acusará cuando estés delante de la santidad de Dios. Félix fue acusado por su conciencia. Él supo que él era un practicante del pecado y que era culpable delante del trono de Dios, pero él no quiso arrepentirse. Él prefirió evadir el tema, dejarlo para después.
Muchos son los que piensan que pueden decidir mañana sobre su salvación, que hoy pueden vivir como quieran, pero mañana buscarán a Dios. Mañana irán a alguna iglesia, mañana le darán su vida a Dios. Pero la Biblia dice, este es el día aceptable, hoy es el día de la salvación. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Dios le dio la oportunidad de Félix de arrepentirse cuando escuchó el mensaje que Pablo le predicaba. Dios le dio esa oportunidad, pero él pensó que podía dejarlo para después. Él estaba sentado como juez de una nación, pero llegará el día en que Félix sería juzgado por el juez de todo el mundo. Yo no te estoy condenando, yo solo estoy hablándote lo que Dios quiere que te diga, lo que Dios quiere que todos los hombres escuchen, que hay un día en que todos compadeceremos delante de Él y seremos juzgados por nuestras obras. Y Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. El que cree el Evangelio será salvo, el que no crea será condenado. Esa es decisión personal. Pero este es el tiempo en que Dios está llamando a los hombres, a las mujeres, para que se vuelvan a su Creador, para que se arrepientan, para que vivan, que pongan su fe, su confianza en el único que puede cubrir todos sus pecados, para que sean justificados delante de la presencia de Dios. El pecado es un delito que tiene que ser pagado. El pecado es una maldad que delante de Dios no puede habitar. No puedes vivir en la presencia de Dios practicando el pecado. Necesitas renunciar a esa vida. Necesitas cambiar. Necesitas recibir a Jesucristo, al autor de la vida y de la salvación. Él puede cambiar tu vida si tú quieres. No lo dejes para después. Félix pensó que podía dejarlo para después y murió en sus pecados. Y en el día del juicio, él será culpable. Pero no podrá negar que Dios no le dio la oportunidad de arrepentirse. Dios le dio la oportunidad y él la rechazó. En el día del juicio, tú serás inocente o serás culpable. Dios el Padre puso sobre Jesucristo todos nuestros pecados y el castigo para que nosotros tengamos paz lo recibió Jesucristo. Si tú quieres recibir la paz con Dios, hoy es el día de la salvación. Habla con Dios y dile así: Señor, hoy reconozco que tú eres mi juez y que un día me juzgarás por mis obras. No estoy preparado en este día para compadecer delante de ti, porque he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Necesito tu perdón, necesito tu misericordia, necesito que mis pecados sean borrados, que sean cubiertos con la sangre de tu Hijo amado Cristo Jesús, la cual Él derramó en la cruz del Calvario para dar vida a todos los que confían en Él. Jesús, yo te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Me arrepiento de mis pecados. Borra mis pecados, borra mis rebeliones con tu sangre. Dame una nueva vida. Justifícame ante el Padre Celestial. Dame la paz de tu perdón. Dame una vida nueva y dame la seguridad de mi salvación, que si hoy muriera y me presento delante de ti, mi vida será encontrada inocente delante del trono de Dios. Escribe mi nombre en el libro de la vida y que nunca jamás sea borrado de ahí. Gracias por darme el tiempo para entrar en la salvación. Gracias por darme el mensaje que me habla de esta realidad, que todos compadeceremos ante tu tribunal. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por esta oportunidad de vida que tú me das. Hoy recibo, Señor, la vida eterna, el perdón de mis pecados y la seguridad que el día que muera y me presente delante de ti, tú me declararás inocente por los méritos de Jesucristo. Amén. A ti que hiciste esta oración y tomaste la decisión de cambiar de rumbo y de buscar el perdón y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, te felicito y te invito que a partir de hoy tomes en serio tu relación con Dios. Empieza a orar cada día, todos los días. Ora, a todas horas puedes orar, pero busca momentos específicos en donde estés tú solo y puedas orar con tu Padre Celestial. Toma una Biblia y empieza
a leer. Comienza leyendo los evangelios, el evangelio de Juan, el evangelio de Lucas. Puedes empezar a leerlo para que conozcas la obra de tu Creador, que sepas todo lo que Él hizo por ti en la cruz del Calvario y que conozcas sus enseñanzas, sus mandamientos, que conozcas cómo es la vida de un verdadero hijo de Dios, de un cristiano. Y comienza a congregarte, asiste a una iglesia en donde tengas compañeros de la misma milicia que juntos caminen buscando el corazón de Dios. Esto es muy importante, que te congregues para que aprendas la palabra de Dios, que te la enseñen. Ve a una iglesia en donde te enseñen la palabra de Dios. Y por último, te recomiendo y te aconsejo que compartas con alguien y le digas que el día de hoy aceptaste a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador y que fueron quitados tus pecados y has sido declarado inocente por Dios. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén.